Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de literatura en pantalla. Yo soy Tamara y en el capítulo de hoy os voy a hablar de un arquetipo literario que apareció hace 200 años, pero que aún hoy sigue de actualidad. De hecho, está ahora más de actualidad que nunca. Me refiero al héroe byroniano. El héroe byroniano es un tipo de antihéroe que surgió en Inglaterra a principios del siglo XIX como una variante del arquetipo del héroe romántico, al que se le incorporaron características del villano gótico. Es un tipo de personaje perteneciente a la corriente literaria denominada romanticismo, y se le llamó héroe byroniano en honor al poeta romántico inglés Lord Byron, ya que tanto el propio Byron como los personajes creados por él compartían las características y rasgos de personalidad de este tipo de personaje. Al héroe byroniano se le considera un antihéroe por ser un personaje de ficción idealizado, pero al mismo tiempo imperfecto, complejo y poseedor de los defectos propios de la gente común. Rasgos que hacen del héroe byroniano un personaje más realista y cercano al lector o espectador. Se considera que los antecedentes literarios del héroe byroniano son el personaje de Satanás en El paraíso perdido de John Milton y los villanos de la novela gótica, aunque a diferencia de estos, el héroe byroniano se situaría en una zona moral y conductual más intermedia. En términos generales, el héroe byroniano se suele caracterizar por ser un personaje elegante, refinado, sofisticado y educado. Es inteligente, agudo, cínico y perceptivo, carismático, misterioso, enigmático y poseedor de un gran magnetismo que suele producir a los demás una sensación de atracción y miedo. Suele ser de clase alta y aunque no pertenezca a esta clase social, siempre va a tener un cierto refinamiento. También se caracteriza por ser un personaje intenso, apasionado, impulsivo, voluntarioso, atrevido e ingenioso. Tiende a ser un personaje emocionalmente inestable, malhumorado, irascible y propenso a los cambios bruscos de humor y a la bipolaridad. También suele sentir odio hacia sí mismo y sentirse como un exiliado, un excluido o un marginado, lo sea realmente o no. También suele tener un pasado conflictivo y oscuro. Suele sentirse torturado y atormentado mental y emocionalmente, ya que suele esconder algún secreto, trauma o sentimiento de culpa. Suele ser autocrítico e introspectivo y mostrar desprecio y rebeldía hacia su propia clase social. Suele ser encantador, pero también tener problemas con la integridad y la ley. Asimismo, suele detestar las instituciones y las normas sociales. Suele ser posesivo, exigente, demandante, dominante y arrogante. También se caracteriza por ser egoísta, vengativo y tener un ego exagerado. También suele ser manipulador, malcriado e hipersensible. Suele ser solitario, tener un carácter huraño y emocionalmente distante. También suele tener un aura imponente e intimidante. Suele tener el cabello y la tez oscura, una mirada intensa y desafiante, y un semblante serio, grave y malhumorado. Suele ser muy seductor, sensual, varonil y poseer un gran atractivo y energía sexual. También se caracteriza por tener comportamientos o tendencias autodestructivas o suicidas. Tiende a rechazar lo religioso y los principios morales convencionales. Suele huir de sus demonios internos refugiándose en el alcohol, las drogas, el juego y la promiscuidad. Tiende a tener pesadillas y sufrir de insomnio. Es capaz de amar con fuerza y pasión y espera ser redimido por alguien que le ame de verdad. Suele enamorarse de mujeres dulces, inocentes, inseguras y poco experimentadas sexualmente. Su estilo de comunicación es directo, agresivo y en ocasiones descarado. Suele ser más vulnerable y tierno de lo que parece. Suele vestir con colores oscuros y fríos, en consonancia con la oscuridad de su alma.
Suele ser ambicioso, maquiavélico y llevarse por el lema de "el fin justifica los medios", lo cual le hace llevar a cabo actos aparentemente heroicos, pero con métodos o intenciones poco éticas. Rara vez consigue todo lo que quiere y, debido a su alto ego, termina por hacer daño a quienes le rodean. En resumidas cuentas, el héroe byroniano se caracteriza por tener una psicología y una personalidad compleja, realista y atractiva. Los primeros héroes byronianos aparecieron en obras de ficción gótica y otras obras del movimiento romántico, siendo los primeros ejemplos de este arquetipo el personaje principal de la novela Glenarvon, escrito por la antigua amante de Lord Byron, Lady Caroline Lamb, y el personaje de Lord Ruthven, del relato de John William Polidori, quien fuera médico personal de Byron, El vampiro. El héroe byroniano tuvo una gran influencia en la literatura inglesa durante todo el siglo XIX, y su popularidad hizo que el arquetipo se extendiera y se desarrollara también en la literatura de otros países. Los ejemplos más famosos de héroes byronianos dentro de la literatura inglesa del siglo XIX serían Heathcliff, de Cumbres Borrascosas, el señor Rochester, de Jane Eyre, el señor Thornton, de Norte y Sur, Alec D'Urberville, de Tesla de los D'Urberville, Dorian Gray, del retrato de Dorian Gray, Peter King, de Otra vuelta de tuerca, y el conde Drácula, de la novela Drácula. Dentro de la literatura francesa del siglo XIX, tendríamos como ejemplo a Edmond Dantes, del Conde de Montecristo, y Julian Sorel, del Rojo y el Negro. Dentro de la literatura rusa del siglo XIX, tendríamos a Eugenio Onegin y a Mijaíl Lermontov, de Un héroe de nuestro tiempo. Y en la literatura española del siglo XIX, tendríamos a Don Juan Tenorio y al Capitán Veneno. Y ya en la literatura del siglo XX tendríamos como ejemplos de héroes byronianos al mago del Mago de Oz, a Eric, del Fantasma de la Ópera, a James Bond, de la novela Casino Royale, Red Butler, de Lo que el viento se llevó, Maxine de Winter, de Rebecca, y Jay Gatsby, del Gran Gatsby. Es importante mencionar que el héroe byroniano fue un personaje muy recurrente en la literatura popular del siglo XX, especialmente en la novela rosa. No obstante, también aparece en otros géneros de la literatura de entretenimiento del siglo XX, como por ejemplo Lestat, de Entrevista con el vampiro, Batman, de los cómics de Batman, Severus Snape, de Harry Potter, o el personaje de Tyler, del Club de la Lucha. En la literatura popular del siglo XXI siguen apareciendo héroes byronianos como Jaime Lannister de la saga Canción de Hielo y Fuego, pero no fue hasta el 2005, con la publicación del libro Crepúsculo, que Edward Cullen volvió a poner de moda al héroe byroniano. Otros héroes byronianos de la literatura popular de los últimos años serían H, de 3 metros sobre el cielo, Christian Grey, de 50 sombras de Grey, y Gabriel Emerson, del Infierno de Gabriel. La aparición del héroe byroniano en la industria del cine se dio de dos maneras. La primera, mediante las adaptaciones cinematográficas de las obras literarias antes mencionadas, pero también en películas con personajes como Norman Bates, de Psicosis, Rick, de Casablanca, Kane, de Ciudadano Kane, Han Solo, de Star Wars, Johnny Castle, de Dirty Dancing, La Bestia, de La Bella y la Bestia de Disney, o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de la película Mary Reilly. Y ya en el siglo XXI, otros ejemplos de héroes byronianos en el cine serían Jack Sparrow, de Piratas del Caribe, Oscar Dix, de Oz, un mundo de fantasía, Sir Thomas Sherp, de La Cumbre Escarlata, Thomas, el profesor de danza de Cisne Negro, Víctor, de En brazos de un asesino, Máximo, de 365 días, Ares, de A través de mi ventana, Hardin,
de la saga After, o Jess Ward de la saga Mi Hombre. Dentro del género de las telenovelas, los ejemplos más famosos de héroes byronianos serían Armando Mendoza, de Yo soy Betty la Fea, Manuel Fuentes Guerra, de Amor Real, Juan del Diablo, de Corazón Salvaje, Rogelio Montero, de La que no podía amar, y más recientemente Miran Aslan Bey, de la telenovela turca Erciyes. Dentro del género de las series, algunos ejemplos de héroes byronianos serían Jaime Lannister, de Juego de Tronos, Drácula, de la serie Drácula, Damon Salvatore, de Crónicas Vampíricas, el Dr. House, de la serie House, Curro Jiménez, de la serie Curro Jiménez, el Comisario Hernán, de Águila Roja, el Duque, de las distintas versiones de Sin tetas no hay paraíso, Jon Aristegui, de Presunto culpable, Peter King, de La maldición de Bly Manor, John Morey, de Galerías Paradise, Ángel, de Buffy cazavampiros, y Damián, de Ángel o Demonio. Dentro del mundo del anime, el ejemplo más famoso de héroe byroniano sería Terry, de la serie Candy Candy. También dentro del mundo del videoclip se ha rendido homenaje al héroe byroniano, como por ejemplo en el videoclip de Sombras, de la cantante Natalia, o en el videoclip de Mi manera de amarte, del cantante David Bustamante. Como podéis ver, el héroe byroniano nunca ha dejado de existir. De hecho, está ahora más de moda que nunca. Tanto la literatura popular, el cine, las telenovelas, las series, las plataformas streaming, ahora está más de moda que nunca, y por lo que parece va a seguir estándolo durante una buena temporada. La causa no la sé. ¿Puede deberse a ese encanto y magnetismo que desprende? ¿O tal vez porque apela a ese complejo de salvadora que tenemos tantas mujeres que nos hace querer redimir al chico malo? La verdad, no lo sé. Yo solo sé que el héroe byroniano nos sigue seduciendo, nos sigue conquistando y nos sigue enamorando ahora como lo hacía hace 200 años. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa. Si tenéis alguna duda o sugerencia, podéis escribirme a la dirección de correo que aparece en la información del canal. Y si conocéis algún héroe byroniano que yo no haya comentado, podéis ponerlo en la cajita de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta el próximo programa de Literatura en Pantalla. ¡Hasta luego!